Le quiero agradecer, está Mariano Cosolino. Mariano, ¿cómo estás? Olivares, aquí en la radio. Buen día. Hola, buen día Eduardo, buen día Facundo. Bueno, gracias por atendernos, che, porque, bueno, vos, digamos, combinás, resumís o tenés como síntesis un periodo en la función del análisis de las estadísticas adentro del gobierno y ahora por fuera del gobierno, que es interesante porque, digamos, te da una mirada más completa. ¿Cómo has visto vos fuiste director de estadística de la provincia? Sí, fui estadística hasta hace un año, director. Bueno, y ahora, desde tu rol como economista, ¿qué mirada estás teniendo con esto? No, como bien explicó Facundo recién, básicamente lo que nosotros podemos ver en este aumento de 2 puntos, casi 3 puntos porcentuales de lo que tiene que ver con la pobreza a nivel país, tiene que ver con que la aceleración en los precios en el segundo semestre del 2022 obviamente no pudo compensarse con el aumento de los salarios. Los salarios, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte privada y sobre todo la parte informal, siempre va ajustando por detrás, y cada escalada que nosotros tenemos en aumentos de precios obviamente no va acompañado con el salario, y eso hace que los índices de pobreza en particular aumenten. No así el de indigencia, porque una de las cosas que se estaba discutiendo antes de que salieran estos informes era de que, por otro lado, el desempleo había bajado, y tenemos, bueno, un nivel bajo relativamente de desempleo, que estaba en 6,3, estaba en 7, había bajado a 6,3 en el cuarto trimestre del año pasado, entonces, que es también el mismo que se mide ahora. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto eso, que incide positivamente en bajar la pobreza, no se pudo contrastar o había perdido contra el efecto precio que genera la inflación? Y eso hace, y eso también se puede ver el indicador de indigencia, que el indicador de indigencia sí bajó entre el semestre anterior a estaba en 8,8 y bajó a 8,1, o sea, 0,7 puntos porcentuales. Entonces ahí sí podés ver, bueno, más personas que entran en la canasta familiar, que tienen ingresos que antes no tenían, bueno, pudieron hacer bajar la indigencia, pero el efecto precio, y particularmente de lo que, bueno, como dije recién, que lo que mencionó Facundo, de que las canastas básicas y alimentarias aumentaron más que los ingresos familiares en el periodo, en el semestre anterior. Bueno, ahora te pido, digamos, una mirada con esto, ¿no? El gobierno, hablando te traigo la provincia, ¿no? La provincia el año pasado, bueno, estos primeros meses también, desplegó una política salarial en el sector público que estuvo unos puntos por encima de la inflación, ¿no? Está bien que ha sido escalonado y todo lo demás, pero se terminó el año con unos puntos por encima de la inflación. Es decir, un empleo público que en marzo estaba cobrando 100 lucas, de acuerdo, por supuesto que hay distintas escalas y demás, en marzo de este año estuvo 2 o 3 puntos por encima de la inflación. Corregime si no estoy diciéndolo bien. Creo que fue 106 redondeado, digamos. Bueno, más o menos fue el aumento del sector público. El sector industrial aumentó la demanda de dólares para exportar, no, es decir, para importar, perdón. La balanza comercial de la provincia de San Luis es positiva. Quiero decir que producimos más dólares de los que demandamos para importar en un porcentaje que supera el 50%. Es decir, por cada dólar que necesitamos para producir algo en San Luis, se está generando después una exportación en el orden de 1.5 dólares. Es decir, somos una provincia que no es deficitaria. En el campo, los números también han sido bastante positivos, no obstante la difícil situación. El filón más grande de la Argentina está en San Luis. Los 3 pools de siembra más importantes, ninguno baja de 25.000 hectáreas en la provincia, y resulta que aumenta la pobreza. Entonces, te pido una mirada sobre eso, Mariano. Mira, ahí te sumo a los datos que vos dijiste, que San Luis siempre ha mantenido, salvo un semestre en la pandemia, que eso no
no entran en el análisis por hechos totalmente distintos al económico, pero en general también siempre ha mantenido tasa de desempleo muy baja. Y esto recordemos a todos, porque por ahí discuten, a algunos les gusta ver como que uno se mide bien y el otro se mide mal, y bueno, por ahí discuten esas cuestiones, que para sacar estos indicadores de pobreza e indigencia sale de la misma encuesta que vos sacás para sacar el desempleo, que es la EPH. O sea, la misma persona que vos le estás preguntando si tiene trabajo o no, es a la misma persona que vos le preguntás después cuál es su ingreso y demás. Digo, para que tengamos una idea de dónde salen estos números. Está bien. Y lo que pasa en el desempleo, históricamente en San Luis, que siempre es un desempleo muy bajo, y bueno, ya ha sido uno de los más bajos del país, lo cual también tiene que ver con eso que hablábamos de la indigencia recién, de que bajo la indigencia, en San Luis la indigencia es más baja que la del promedio del país, está en 5%, pero no así con la pobreza. Y el tema, y yo para que hagamos memoria, para que entendamos cómo incide el tema precios, y particularmente en San Luis con la pobreza, es que, por ejemplo, que en el 2015, cuando asume la primera gobernación Alberto Rodríguez, tenía alrededor de una pobreza del 27, y con 2 años, que son los 2 primeros años de Macri, el 2016-2017, que no son años del todo buenos, pero se creció un poquito y no fueron años del todo malos. Entonces, y vos tenías una inflación que ya venía arrastrando de años anteriores a la Argentina en un 25%, pero con cierta estabilidad en esos números, con cierta estabilidad en esos números, y haciendo una política de mejorar los salarios, del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, casi en 10 puntos en términos reales en esos periodos. La pobreza, que era del 27, en San Luis se bajó al 17. Pero después vinieron las 2 debacles del 2018, 2019, del gobierno de Macri, con la crisis de deuda y demás, que viene una parte explicaste recién. Y la pobreza en San Luis, de golpe en unos semestres, aumentó al 30%, y cada vez que hemos tenido este efecto precio, la pobreza en San Luis ha aumentado, lo cual te hace decir que pese a que vos mantenés, como bien dijiste, los salarios, o mejorás en algunos años los salarios de los trabajadores de esa parte pública, a la parte privada, no de las grandes empresas, porque las grandes empresas por ahí ajustan un poquito más tarde, pero ajustan bien los salarios, pero sí le cuesta más, en el caso de San Luis, a la pequeña empresa y sobre todo al sector informal, ajustar cada vez que vos tenés una escalada de precios. O sea, cuando a Macri le pasó que la escalada de precios fue se subió un 100%, del 25 al 50% los precios, bueno, a San Luis le tocó el aumento de la pobreza porque la escalada de precios es difícil de trabajarla. Después con el gobierno de Alberto Fernández le pasó lo mismo. La escalada de precios pasó del 50 al 80 y casi al 100. El ajuste en los ingresos acá va más lento, y sobre todo en la parte privada, y ni hablar en la parte informal. Entonces eso hace en particular que se explique, teniendo los otros factores que son más que positivos, que obviamente la pobreza está en los niveles que están en el caso de San Luis. Mariano, ¿qué tal? Buen día. Uno de los puntos por ahí que alguna vez se ha cuestionado, incluso aquí hemos hecho notas con funcionarios del gobierno al respecto, es cómo se mide justamente, cómo se miden las canastas, la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que se dice, bueno, pero se toma como referencia los números y los precios en un promedio del país, que en San Luis en general pueden ser un poco menores, es decir, que hasta esta medición de pobreza hasta podría estar un poco contaminada, así entre comillas, por esos valores que no se corresponden con lo que se necesita para tener una vida digna en San Luis. ¿Esto es realmente así? Básicamente sí, en una parte, porque toman un promedio en la Argentina, si bien tienen canastas distintas, por ahí las van diferenciando, no por provincias, sino por regiones. Entonces, bueno, van ajustando según las canastas por regiones. Pero en el caso nuestro, bueno, por ejemplo, hay un factor que siempre es el que se discute, bueno, y muchas veces se ha discutido con el gobierno nacional, es el valor, por ejemplo, de los alquileres. En una provincia donde los alquileres no tienen tanta incidencia en la canasta como podrían tener otras provincias, porque acá en el gobierno, bueno, en toda la política que ha tenido
hace muchos años de gobierno de la construcción de casas, sí, ha hecho de viviendas y transporte, por ejemplo, también. También, en ese caso, bueno, el valor y el costo de traslado es menor que en otros lugares, y sobre todo en el caso de la vivienda. Entonces eso haría pensar de que el valor, no de la canasta básica alimentaria, porque esa es particularmente de alimentos, sino de la canasta básica total, sí, que es la que sí tiene el costo ahí de la vivienda, del transporte, de la salud, es la que podría incidir, que es la que te mide sobre todo no la indigencia, sino la pobreza. Entonces el tema está en la canasta básica total y los valores que hacen la diferencia entre la total y la alimentaria. La alimentaria no, porque es estrictamente alimento en ese caso. Sí. ¿Coincidís en que estamos mal, pero va a estar peor? Bueno, porque hablan de abril, que como un mes negativo, ¿no? Con datos... No, el problema acá ha sido de que en el primer semestre del año pasado, y eso es lo que uno ve más complejo, que en el primer semestre del año pasado y en 2021 en general la inflación aumentaba, pero la canasta básica alimentaria aumentaba menos que proporcionalmente, estaba por debajo de los índices de inflación. Y lo que empezó a pasar en el segundo semestre del año pasado y en el principio de es que la canasta básica alimentaria y la total han empezado a aumentar por encima de la inflación. O sea, lo que ha motivado estos aumentos más fuertes en la inflación de los últimos meses ha sido particularmente alimentos. Entonces cuando a vos te pasa de que la variación, por ejemplo, la valoración de la canasta básica, la interanual, o sea, los últimos 12 meses de la canasta básica alimentaria están en un 115%, y la total en un 111%, cuando nosotros tenemos que la inflación está en un 103%. Entonces eso va a repercutir obviamente en los indicadores del primer semestre de este año, porque bueno, te está aumentando particularmente lo que más incide en la pobreza, lo que más incide en el salario por ahí de los que menos tienen. Entonces eso es lo que más preocupa, particularmente con el tema de la inflación, además de que uno ve que a nivel nacional les cuesta mucho poder atacarlo, trabajarlo de la inflación. Está bien. La última, Mariano, siempre me he preguntado por qué no hay una consultora San Luis, ¿no? que mida, digamos, la evolución de los precios locales, porque estamos, en definitiva, siempre atentos al índice del INDEC, pero no hay una, más allá, bueno, tenemos nosotros algunos economistas que molestamos cuando pasa todo esto, entre ellos vos, ¿no? Pero no hay una lectura más profunda de esto que se viene discutiendo, ¿no? Que es lo que un poco a donde dirigía su pregunta Facundo, y vos también lo adelantabas con el tema de los alquileres, el costo de transporte. Digamos, hay un índice de pobreza distinto para, qué sé yo, Córdoba, para Santa Fe, para San Luis. No es lo mismo. Vos en Buenos Aires, un tipo que vive en Banfield y trabaja en Caballito y estudia en Adrogué, se le van el 10-15% del sueldo, 20% en transporte, y eso aquí no pasa. Los alquileres, digamos, hay por supuesto una demanda de alquileres que sabemos que son caros en San Luis, pero también hay un mercado que es chico, porque hay un gran plan de vivienda. No es lo mismo que de lo que puede estar sucediendo, que sea en Capital Federal, donde viven las mismas personas desde hace 50, 60, 70 años, ¿no? ¿No hay una lectura así local del índice de inflación? Del índice de inflación sí, pues nosotros tenemos a nivel local un IPC que hace la Dirección de Estadística de la provincia, que ese es local, porque mide particularmente para San Luis y no lo hace como INDEC, que lo mide para una región. Sí. O sea, INDEC lo que te da es la inflación de la región de Cuyo, pero no te dice cuánto es la de San Luis, pero sí nosotros tenemos el IPC para San Luis. Lo que nosotros no tenemos a nivel local es el dato, o sea, la encuesta que te va a decir, vos tenés que hacer una muestra y de esa muestra tenés que ver, cuánto es el salario de las personas, claro, en San Luis, y compararlo contra ese IPC. O sea, que lo que nosotros tenemos es una pata de ese análisis, y lo que nos haría falta es poder hacer la otra pata para poder ver localmente
Claro, no sabemos cuánto gana, cuánto promedia un albañil que está claro, no tenemos la muestra o sea, lo hace, pero lo hace para INDEC estadística con esa encuesta que yo les dije recién. Que sí, pero es la economía en blanco. Es la economía en blanco, digamos, ¿no? Es todo economía, tanto en blanco o informal. Vos vas, la encuesta lo que hace, lo que hace la encuesta de TPH de INDEC, lo que hace, va a una casa, le hace un montón de preguntas porque es una encuesta bastante completa, y entre las encuestas que le hace es, bueno, obviamente si trabajó en la última semana, cuánto trabajó, si quería buscar otro trabajo, o sea, no solamente si es desempleado o no, si estaba conforme, si estaba buscando otro trabajo, si está subempleado, y a su vez le pregunta cuánto es el ingreso por todo concepto que tiene esa familia, y lo que después le pregunta, que ese es el indicador indirecto para saber si está en blanco o negro, si por esos ingresos tiene jubilación. Claro, está bien. Entonces vos podés, digamos, de esa manera darte cuenta de si es un trabajador formal o informal, o qué parte de su ingreso puede llegar a estar formal o informal, pero la encuesta se hace por todo, ¿no? Está bien, se entiende. Trabajo en blanco. Bueno. Muy bien, bueno, Mariano, te súper agradezco el tiempo en la radio, muy amable, gracias. No, cuando guste. Dale, ahí estaba Mariano Cosolino, que nos ayuda a interpretar todo esto, ¿no?